Aquí revisamos la estructura anatómica o microscópica del ganglio linfático. Será un video muy descriptivo, solo para ver las partes. Este es el ganglio linfático antes del corte, después del corte aquí hay otro. La parte convexa es por donde llegan los vasos aferentes, y por la parte cóncava es donde está el hilio, pues por eso decimos que tienen forma arriñonada o de frijol o de haba, etcétera. Y por el hilio es donde entra la arteria y sale la vena, pero también sale el vaso linfático eferente, que a su vez puede ser el aferente de otro ganglio que venga acá y llega igual por la parte convexa. Aquí ya lo hemos cortado, entonces todo esto delgadito es la cápsula. Lo más negro que se ve por debajo de esa cápsula pues será el seno subcapsular, y todo lo que vemos aquí es el parénquima, ¿no? Que está lleno o repleto de linfocitos, que recuerden que esos linfocitos no están fijos ahí, sino que están recirculando o patrullando, y las únicas estructuras fijas de ahí pues son las células de sostén, como los fibroblastos, o los fibroblastos que forman la cápsula, y las trabéculas que se invaginan y que hacen septos dentro de ese parénquima linfático, ¿no? Aquí vemos otro. Todo esto que se ve como tejido adiposo es donde llegan, por ejemplo, los aferentes. Acá que se ve más rojito serían el hilio del ganglio. Vean cómo tiene esta forma de haba, de frijol, arriñonada. Les dicen de muchas formas, pero entiéndase que la parte cóncava es donde entran está el hilio. Aquí lo vemos hacia abajo, el hilio. Estos serían los vasos eferentes, por ejemplo, y acá no se alcanza a ver, pero se ven muchas entradas en la cápsula que son los aferentes en la convexa, y los eferentes salen por aquí, pero recuerden que por aquí ingresan las arterias que dan la vuelta acá y se transforman en vénulas de endotelio alto y salen como venas otra vez. Entonces la mayor parte de los linfocitos van a salirse aquí en las vénulas de endotelio alto, y los que no encontraron su antígeno en este ganglio van a entrar a los senos linfáticos, estos que vemos aquí, y van a salir por el vaso linfático eferente, que va a ir a otro ganglio o va a ir a otro órgano como el vaso o las mucosas. Entonces aquí vemos cómo está conformado. Lo más rosa de la periferia es la cápsula, lo más gris, vean que donde están los linfocitos es muy azul y la cápsula es muy rosa. Aquí queda algo gris, ese es el seno subcapsular. Acá se ve mejor, rosa, gris, y en el seno subcapsular van viajando macrófagos, células dendríticas, antígenos, a veces linfocitos que vienen de otro ganglio linfático, por ejemplo un ganglio de acá atrás que llega a otro ganglio en una cadena ganglionar, por ejemplo del nivel 2 al nivel 3, axilar, cervical, etcétera. Y algunos se pueden pasar de largo por estos sinusoides, estos senos linfáticos o sinusoides, algunos le dicen por este trayecto sinuoso, tienen perforaciones, están perforados, así es que los antígenos que llegan por el seno subcapsular entran a estos senos y pueden salirse aquí a lo que llamamos parénquima del ganglio linfático, y se ponen en contacto con estos linfocitos. En el caso de los linfocitos B son los que pueden captar el antígeno nativo, sin embargo a los T no, a esos hay que presentarlo, y para eso tenemos a los macrófagos que llegan aquí también, y a las dendríticas en su etapa de viaje, ¿no? Que le llaman células veladas, y las que están en la periferia les llaman células dendríticas de Langerhans, y cuando llegan y se estacionan acá les llaman interdigitantes, pero entiéndase que es la misma célula en diferentes etapas de maduración. Sobre todo cuando vienen aquí en el seno subcapsular, es en la etapa de procesamiento del antígeno. En la etapa de los intersticios es la etapa captadora, y en la etapa interdigitante es la etapa presentadora. Y expresan otras moléculas que ahorita no es el tema, para eso está el otro video. Entonces dijimos que esto era muy descriptivo, solo vamos a decir las partes. Aquí ven muy bien, ya están con nombres, los vasos linfáticos aferentes por la parte cóncava, y estos linfáticos forman el seno subcapsular entre lo rosa, que es donde estarían todos los linfocitos, y la cápsula, que es de colágena, es el seno subcapsular, que tiene estos huecos grandes. Ahí se ven las flechas, cómo viene la circulación y penetra la linfa que viene de los intersticios de la piel, de las mucosas, de varios órganos, y entran
al parénquima para ponerse en contacto con los linfocitos. Entonces, si aquí vienen antígenos, sobre todo extracelulares, de microorganismos de proliferación extracelular, por el lado del hilio entran los linfocitos y en las vénulas de endotelio alto, aquí en vénulas de endotelio alto se salen solo los linfocitos, los eritrocitos y neutrófilos y otros leucocitos se siguen de largo puesto que no tienen las moléculas para entrar y se empiezan a llenar todo esto, que es lo que se divide en corteza, paracorteza y médula esquemáticamente. Esto es un poquito de contexto. A la corteza le solemos decir región B, a la paracorteza región T y a la médula región de células plasmáticas. Aunque vamos a ver que esto es dinámico en el otro video, pero ahorita esto es para fines de estructura nada más. Si estos senos linfáticos están en diferentes alturas, dependiendo de qué altura, por ejemplo este por estar cerca de la paracorteza le dicen seno paracortical, este por estar cerca de la médula medular. Vean cómo los sinusoides intraganglionares tienen estas perforaciones, que es justo para que los antígenos que vienen por aquí se salgan al parénquima y muchos se siguen de largo. Pero también esto tiene otra función, que el linfocito que salga por las vénulas de endotelio alto y aquí no encuentra su antígeno, entre por estos huecos y va a otro ganglio linfático o a otro órgano. Por eso decimos que esto es dinámico y como tal no es un tejido. Entonces en el hilo arteria, capilares, vénulas que son especiales, que aquí las llamamos de endotelio alto, que es un epitelio cúbico más que plano y salen como venas, ¿no? Estos están perforados solo en la parte intraganglionar, aquí no, ni acá, pero más para atrás donde están los vasos que inician como extremos ciegos también están perforados, que es como captan los antígenos de los intersticios, por ejemplo una vacuna o una lesión. Entonces vasos aferentes, seno subcapsular, estas serían las entradas de esto, nada más que aquí están cortados. Región de la corteza, paracorteza, médula, el hilio donde entra arteria, vénulas de endotelio alto, venas, y aquí estaría lleno de linfocitos, que recuerden que hay más T's que linfocitos B y que todo es plano en un principio, después se formarán esos folículos o estructuras que llamamos folículos linfoides, que muchas veces es lo que más llama la atención en un corte histológico, pero cuando vemos cortes de ganglios que aún no han sido estimulados es todo totalmente plano. Esto puede ser un vaso aferente que va a llegar aquí, este sería el aferente, esta es la cápsula, lo blanco es el seno subcapsular, es decir, la linfa llega a este seno subcapsular y va a penetrar por estos espacios, que es lo que llamamos senos linfáticos o sinusoides que estábamos viendo en el esquema. Y esto anaranjado amarillo es la colágena que rodea esos senos, igual que la cápsula, y es lo que muchos histólogos llaman trabéculas, que dividen en septos a estos ganglios, pero entiéndase que es la parte fija de ahí, lo demás es dinámico. Estas estructuras que son los folículos linfoides aquí no se ven muy claros todavía, puesto que apenas se están formando. En principio no existen, se van a empezar a formar conforme se empiecen a poner en contacto con el antígeno, ¿no? Que básicamente es una proliferación de células B estimuladas por un T. Recuerden que el B es el que capta su antígeno nativo y es como se forman, pero noten algo, que a la vez este aferente va a atravesar todo el ganglio y va a salir del otro lado como eferente, así es que este esquema me sirve para decir que es un aferente que viene de los intersticios o bien que este es un eferente que va saliendo de un ganglio de acá a otro ganglio o etcétera, ¿no? Que al final de cuentas van a ir a dar a la sangre a través del conducto torácico y la gran vena linfática. Si son los ganglios mesentéricos, por la cisterna de Pequet, que también se une con el conducto torácico. Aquí ya vemos las partes, los vasos aferentes estarían para arriba de su pantalla, no alcanzamos a ver bien una entrada de ellos, a veces llegan perpendiculares. Esto grueso es la cápsula, que aquí está en rosa, y todo el fondo blanco, aquí lo dice, es el seno subcapsular, que es lo que está entre la cápsula y el parénquima ya propiamente, ¿no? Donde están estas entradas. Entonces, donde vemos circulando todas estas células, que en este caso es una neoplasia, pero por ejemplo este es un macrófago, que si fuera una dendrítica a esta le dicen célula velada porque su citoplasma se le hace como velos, que es lo que decíamos, pero noten cómo también llegan linfocitos
puesto que son los que decíamos que este linfocito que no encontró su antígeno sale por este eferente, que a su vez este eferente puede ser el aferente de otro ganglio en una misma cadena, y por eso es que también podemos llegar a ver linfocitos entrando por aquí, pero lo ideal es que entran por las vénulas de endotelio alto, pero pueden llegar por el seno subcapsular. A veces vemos eritrocitos cuando se contaminan por un traumatismo. Aquí hay antígenos, nada más que no se ven. Pueden penetrar incluso microfilarias que tienen un tamaño que sí pueden, las podemos llegar a ver en los vasos, o sabemos que los obstruyen, etcétera. Entonces este seno subcapsular a final de cuentas va a penetrar al parénquima, que es esto, el sinusoide o seno medular, que es esto que vemos aquí. Va a penetrar el parénquima. Aquí solo estamos representando un linfocito B, el que tiene la inmunoglobulina, y un T, el amarillo, que son estos, pero todo esto estaría lleno de linfocitos, es decir, esto es todo esto y esto es todo esto. Y esto que pasa por aquí, pues es este seno linfático que va a atravesar todo el ganglio. Entonces estos ya dijimos que están perforados, aquí se ven, a diferencia de los de acá, que no hay como tal perforaciones más que en los inicios. Y lo que vemos eritrocitos aquí, estas son vénulas o capilares que están terminando ahí, dan la vuelta, es decir, llegan acá, lo que veíamos en el otro esquema, y salen como venas. Y aquí es donde se salen los linfocitos la mayor parte, porque estas vénulas tienen receptores especiales. Después analizan el esquema, aquí vemos a más detalle la cápsula. Por acá estarían los vasos aferentes. Este es el seno subcapsular, todo es de aquí a aquí que estoy señalando. El fondo blanco, pues. Estas células son de un melanoma metastásico, para que vean cómo están llegando las células neoplásicas al ganglio. Es una micrometástasis. Aquí sería el seno subcapsular, los linfocitos. Pero esto lo podríamos interpretar que son macrófagos y los marcamos con CD68 o CD1A si son células dendríticas. Es decir, puedo ver aquí yo lo que siempre y cuando tenga el anticuerpo para demostrarlo, ¿no? O linfocitos B o T también los puedo marcar y ver cuáles están llegando por el seno subcapsular. Más hacia la parte central, hacia la paracorteza y médula, eso es de una enfermedad que ahorita no explicaré, pero solo la tomé para ver cómo estas carreteras de fondo blanco, que son los senos linfáticos, cómo son sinuosos. Y todo eso es el chiste, va atravesando la linfa y todos los antígenos se van saliendo por esas perforaciones o ese vaso poroso hacia el parénquima para ponerse en contacto con los linfocitos. Lo rojo, aquí salió borroso porque tratamos de enfocar esto, es las vénulas donde se salen los linfocitos. Es decir, por eso decimos que el antígeno llega por vía linfática y el linfocito por vía sanguínea, aunque ya vimos los exceptos. Aquí ya vemos a detalle una vénula de endotelio alto. Vean cómo es un epitelio cúbico más que plano. Incluso se pueden confundir con glándulas, como ya vimos. Aquí lo tenemos marcado. Los en azul son los linfocitos y estos son eritrocitos. Entonces vean cómo es un endotelio muy alto que parece cúbico, y es este mismo de acá. De hecho ahí se ven eritrocitos y un solo linfocito que al rato va a pasar para acá. Entonces la circulación en las vénulas de endotelio alto es de la luz hacia el parénquima. En cambio en los senos linfáticos que estábamos viendo acá atrás, un linfocito que esté aquí que no encontró su antígeno puede penetrar a los senos linfáticos y salir por el vaso eferente y llegar a otro ganglio. Entonces, y viceversa, aquí sí es doble la circulación. Un antígeno que viene aquí puede entrar al parénquima linfático o salirse al tejido, como lo quieran ver, ¿no? Aquí vemos parte de la cápsula del ganglio. Y ahora vamos a ver con inmunohistoquímica. Lo que queda claro es la vénula de endotelio alto. Estas células grandes o cúbicas es el endotelio alto. Por ejemplo, este linfocito que estoy señalando está dentro de la sangre todavía, o estos. Y estos ya están pasando al tejido, entre comillas. Recuerden que esto no es un tejido porque son células sueltas, no están pegadas, no tienen uniones intercelulares. Lo que es tejido son los fibroblastos propiamente del ganglio y la cápsula, y lo que forman los senos linfáticos, pero los linfocitos están recirculando entre ellos, se están pegosteando todos y se van moviendo, nada más que se mueven muy lentamente.
Y esto es un anticuerpo anti-CD3 que marca linfocitos T, por eso decimos que salen 8 Ts por un B. Y acá lo vemos con marcador para linfocitos B. Vean cómo los que no se tiñen en azul son T, la mayoría, es decir, esta es la vénula otra vez de endotelio alto, ahí hay eritrocitos. Y justamente se están saliendo aquí ahora los linfocitos B en este caso. Si los que se marcan son B. Es decir, salen más T's que B's. Por eso decimos que la paracorteza es como idealmente vemos un ganglio, ¿no? No existen los folículos, sino son fenómenos que suceden después de la exposición a un antígeno, ¿no? Da la impresión de que en histología siempre vemos a los folículos, pero porque la mayor parte de los ganglios que vemos ya son de personas que ya se pusieron en contacto con un antígeno, pero si vemos un ganglio nativo ya vimos que son lisos, ¿no? Aquí vemos una panorámica, perdón por este artificio, pero no tuve otra. Entonces este es en la cápsula, se ve muy bien el fondo blanco que es el seno subcapsular en panorámica, pero noten todos los espacios claros que son este seno subcapsular, entra como de acá, aquí se ve muy bien cómo entra y van fluyendo y los antígenos salen de aquí al parénquima o viceversa, el linfocito que no encontró a su antígeno entra aquí y se va por el eferente. Y vean, apenas aquí se comienzan a formar folículos, pero no había, vean, en muchas partes todavía no hay, sino es una parte lisa que es el equivalente a la paracorteza y es lo que veremos a continuación. Entonces, de manera rápida los linfocitos B y T llegan por aquí, se salen en las vénulas de endotelio alto. Si este fuera un B1, capta el antígeno que son estos rojos, aquí lo dice, antígenos de proliferación extracelular, que por dónde llegaron, por la linfa, y se salieron por estos huecos hacia el tejido y se ponen en contacto con los linfocitos. Como el B sí puede captar en su inmunoglobulina el antígeno nativo, se transforma a inmunoblasto, luego a célula plasmática productora de IgM, y este anticuerpo sale por aquí y va al sitio que tenga que ir, o bien la célula plasmática penetra aquí. Pero si es un B2, estos son los que forman los folículos linfoides que antes no existían. Entonces, este se pone en contacto con el antígeno, pero este sí necesita el permiso del T, así es que este endocita el antígeno, se lo presenta al T, el T le da permiso y se empiezan a formar esas estructuras que llamamos folículos linfoides. Los macrófagos y las dendríticas llegan con otro tipo de antígenos, vean, son los que vienen, los azules, los que vienen dentro del citoplasma de ellos y también los van a llegar a presentar acá, pero este es otro tipo de antígenos, sobre todo intracelulares o intracitoplásmicos, perdón, y estos rojos son los extracelulares, ¿no? Esto lo explicamos mejor en el video de histofisiología del ganglio y aquí ya ven qué tipo de linfocito es. Y esto que llamamos corteza es por eso que aquí es donde se empiezan a formar los folículos y lo que estaba aquí se expande hacia acá, que es la paracorteza, o queda entre folículo y folículo, un folículo y otro, y estos que estaban aquí, estos linfocitos T, quedan en medio y por eso le decimos a veces erróneamente zona T y a esto les decimos zona B, pero entiéndase que es una región mixta. Lo explicamos en el otro video como estas cosas pues no existen. Aquí ya vemos el detalle, la cápsula, vean aquí se ve muy bien la penetración de estos vasos aferentes que están llegando y aquí se ve en rojo las vénulas de endotelio alto que aquí dan la vuelta y salen como venas. Entonces, esto más oscuro son los folículos linfoides y lo que queda en medio lo que llamamos zona interfolicular, zona folicular. O a esto le dicen zona B y lo que queda en medio le dicen zona T. O a esto le dicen parafolicular o interfolicular o zona T. Y a estos folículos linfáticos o zona B o folicular, pues. O cortical y a esto paracortical o paracorteza. Y hacia más abajo de la pantalla estaría la médula. Entonces este es el trayecto que tienen, que más o menos siguen. Vean como aquí hay un intento de otros folículos que se están formando y simplemente desplazan a lo que llamamos zona T hacia abajo y por eso le decimos paracorteza, pero realmente todo era liso esto, ¿no? Ahora, aquí ya vemos a detalle un folículo linfoide con sus partes. Lo más claro es el centro germinal, lo más oscuro de aquí a acá. Ahí lo dice la zona del manto y lo que queda más disperso es la zona marginal. Y
Aquí en el video de histofisiología lo veremos posteriormente qué están haciendo cada una de estas células, ¿no? Cómo es que se empiezan a formar. Decíamos que hay 8 T's, que son los amarillos, por un B. Pero después esta relación se empieza a invertir porque los B empiezan a proliferar y desplazan a los T hacia abajo, que son estos amarillos, y se forma la famosa región B, y los T que quedan desplazados les dicen región T, pero ambas son regiones mixtas. Vean cómo en lo verde hay bolas amarillas y en lo amarillo hay bolas verdes. Pero esto lo explicamos en el otro video. Ahorita solo es descriptivo y también estas funciones está en el otro. Aquí solo es descriptivo. Esto es un anticuerpo contra linfocitos T en café y esto contra linfocitos B. Es la misma foto y noten cómo estos dos folículos son estos dos son estos dos y este grande es este. Aquí hay un pequeño, de hecho, que también se alcanza a ver aquí. Por eso sé que este es un anticuerpo para linfocitos B porque está marcando los folículos y ahí se ve incluso el centro germinal, el manto más oscuro y la zona marginal más dispersa, que en el ganglio no se ve tan claro como en las mucosas o en el vaso, la zona marginal. Pero también tiene el ganglio una zona marginal, nada más que menos evidente. Y lo azul que no se tiñe, pues son los linfocitos T, y viceversa acá. Los T en café sí se tiñen, pues, y están entre los folículos que son azules porque no se tiñen, pero noten cómo sí hay linfocitos T dentro del folículo, que son lo que ustedes llaman T foliculares, ¿no? Que no son más que T cooperadores o TH2, porque van a estimular a esos B a formar células plasmáticas productoras de anticuerpos de alta afinidad. Y aquí un detalle de los folículos, esto más claro es el centro germinal y su manto es todo esto oscuro. Y viceversa, acá hay otro folículo más claro y con células más grandes de abundante citoplasma, de cromatina más fina y por eso se ve más claro. Y aquí lo contrario, el manto se ve más oscuro porque son células más pequeñas, más pegadas entre ellas, cromatina más densa, menos citoplasma y por eso se ve una zona oscura, ¿no? Y en café pues es la zona interfolicular, que son T que no han sido estimulados, pero los que ya son estos T foliculares que están polarizados hacia acá, estimulando a los B a transformarse a plasmáticas. Y es lo que llamamos región B a esto, azul, y región T a lo café. Vean como un ganglio, con esto terminamos, un ganglio, por decirle virgen, que no se ha puesto en contacto con antígenos, se vería así, con una cápsula, su seno subcapsular, pero no hay folículos por ningún lado, es totalmente liso. Y recuerden que aquí hay 8 linfocitos T por un B, pero al rato se estimula ese B y empieza a proliferar y forma estos epifenómenos. Y es cuando se forman estos folículos que desplazan a estos T hacia abajo y es lo que llamamos paracorteza. Nada más que esto nunca se explica, ¿no? Siempre se describen las cosas sin explicar la función. Vean, aquí hay linfocitos llegando por un vaso aferente. Y viceversa, si esto lo vemos hacia el hilio, los linfocitos que no encontraron su antígeno se salen por el eferente. Y son el aferente del próximo ganglio, que sería al revés ahora. Estos van llegando, como lo quieran ver. Entonces esto es a grandes rasgos muy descriptivo, muy morfológico, la estructura de un ganglio linfático. Va a haber 3 videos de mucha duración explicando la maduración de cada uno de los linfocitos y cómo se forman y se desforman o se deshacen esas estructuras que llamamos folículos linfoides, ¿no? Porque no son estructuras fijas ahí, ¿no? En esos videos vamos a analizar cómo los T se transforman a T activados y van a otros sitios a activar macrófagos, o cómo los B1 se transforman a células productoras de IgM y los B2 a productoras de IgA o IgG, y en dónde están cada uno de estos linfocitos llevando a cabo su etapa de maduración. Esto solo es a manera descriptiva para cuando lleguemos a esos videos se entienda más rápido. Gracias.